Ana es una chica muy amable y hermosa. Trata a todos aquí con mucha paciencia y dedicación. Solemos quedarnos platicando por las tardes de muchos temas, y aunque la mayoría de personas aquí suelen ser muy groseras, ella no es así. Sino que todo lo contrario, y sin tener ningún motivo para serlo. Cuando hablo con ella olvido los acontecimientos que me acosan todas las noches. Me alegra haberla conocido. Vivía con mis padres antes de llegar aquí. Tenía una bonita familia. Tenía un hermano mayor y una hermana más pequeña que yo. Era muy tierna y cariñosa conmigo. Todo era normal en mi vida hasta que ocurrió aquel accidente. Mientras mi padre nos llevaba a la escuela en auto, otro auto nos impactó de costado. Yo fui el más afectado, y pasé varios días en el hospital. Desde que desperté en el hospital sabía que las cosas no estaban bien, y no lo digo por las heridas o el dolor en la cabeza, lo sabía porque además de mis padres, también había una sombra enorme en la habitación. Esta sombra estaba sobre uno de los muros de la habitación y abarcaba casi toda la pared. Recuerdo la sensación de inquietud que me provocaba debido a que podía ver cómo se movía. A veces se hacía más a la derecha y otras a la izquierda, y no podía comprender de dónde venía esa sombra. Al principio les pregunté a mis padres qué era eso, pero ellos no podían ver nada, y dejé de preguntarles para no preocuparlos. Todos los días, durante mi estancia en el hospital vi esa sombra. A veces cuando despertaba no estaba, y me tranquilizaba, pero después de un rato comenzaba como una pequeña sombra en el rincón de la pared, y crecía hasta tomar el tamaño de siempre. Recuerdo que llegué a mencionarle lo de la sombra al médico en un par de ocasiones al principio, pero él solo se limitaba a programar pruebas médicas, para ver si sería alguna consecuencia de un golpe en la cabeza. Después de un tiempo decidí guardármelo para mí, pues no quería que comenzaran a pensar que estaba loco o algo así. Había pasado una semana y según el médico todo parecía estar bien. En mi habitación estaba mi madre que dormía en el sillón que había en la habitación, cuando la sombra, sin más, me habló. Algo malo va a pasar, me dijo, mientras yo estaba sorprendido y al mismo tiempo trataba de fingir que no había escuchado nada. En mi mente trataba de decirme a mí mismo que eso no estaba pasando, que no había escuchado nada, solo era mi imaginación. Por favor, tienes que evitarlo, escuché de nuevo la voz con tono de sufrimiento. Volteé a ver a la sombra que hasta ese momento no quería ver. Parecía tener una forma más delgada, aún alta, se dilataba un poco cuando hablaba. Tienes que evitarlo, me dijo de nuevo, esta vez sentía claramente que se dirigía a mí a pesar de que no se le podía distinguir una forma. ¿Qué cosa? Pregunté esta vez yo impulsado por la curiosidad, pero también para comprobar si era real todo lo que estaba pasando. Mi madre entonces se despertó creyendo que le había preguntado algo a ella. Fingí entonces haciéndole una pregunta sobre algo y comenzamos a hablar, pero la sombra no volvió a decirme nada ese día. Desde ese momento veía a la sombra pensando que en cualquier momento podría escuchar algo, eso me daba miedo, pero también seguía incrédulo, no sabía si lo que había pasado había sido real o no. El día que fui dado de alta, antes de irme de regreso a casa, aquella sombra, esta vez con una silueta más humanoide, volvió a hablarme. Mis padres estaban en el lobby arreglando algunos papeles, mientras yo acomodaba algunas cosas, cuando escuché aquella voz gruesa, pero con un tono más desesperado. Tienes que evitarlo. ¿Evitar qué? Pregunté un poco preocupado por lo que me decía. Que sufra. ¿Que sufra quién? Cada vez estaba más interesado en que me dijera algo claro.
Esta vez tardó más en responderme, pero después de un minuto en completo silencio respondió. Luis. Me quedé pasmado, no pude decir nada, ni siquiera sé cuánto tiempo me quedé allí parado, mirando a la pared. Solo sé que reaccioné cuando mis padres abrieron la puerta de la habitación. Me quedé muy preocupado pensando por qué mencionó a mi hermano, a qué se refería. En mi casa solo podía pensar en eso, e incluso pensé en volver al hospital para preguntárselo a aquella sombra, pero no fue necesario. Apenas 2 días después de haber dejado el hospital, esa sombra se presentó de nuevo, en el muro de mi habitación. Esta vez no esperé a que me dijera algo, fui yo quien directamente le preguntó sobre mi hermano y por qué decía que sufriría. Aquella sombra no me respondió inmediatamente, sino que se quedó allí moviéndose de un lado a otro sobre la pared por un rato, mientras yo le pedía que me respondiera. Me senté en mi cama observándolo, estaba verdaderamente preocupado. Pasó un tiempo antes de que por fin me dijera algo. Me llevaré a tu hermano, dijo la sombra. Me aterré tanto que algunas lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Quién eres? Pregunté con miedo. No hubo respuesta. ¿Por qué quieres a mi hermano? ¿Qué le vas a hacer? Tu hermano pasará con nosotros los peores horrores que se pueden tener en la vida, o la muerte. Déjalo en paz. Grité con todas mis fuerzas a la pared. Escuché cómo mi madre subía las escaleras, pero antes de que ella entrara a mi habitación, aquella sombra me dijo lo siguiente. Puedes salvarlo, no dejes que sufra. Entendí lo que quería, pero sabía que no podía hacerlo. Después de aquello la sombra parecía acompañar a mi hermano a todas partes, yo trataba de hablar de nuevo con la sombra, pero no me volvió a responder, así fue hasta que mi hermano tuvo un accidente. Mi hermano había ido a un partido de béisbol con sus amigos, pero no regresó a casa después de eso. La policía encontró el cadáver 2 días después en un terreno abandonado, al parecer había caído desde una altura considerable a un desnivel. La policía consideró muy extraño que solo fuera un accidente, así que se trató como un asesinato. Hicieron muchas preguntas, pero no pude decirles nada de lo que sabía por miedo a que me creyeran loco. Las cosas empeoraron a partir de allí, pues la noche después del funeral de mi hermano, estando ya acostado en mi cama, pude ver que en la pared se volvía a formar la sombra, se podía ver claramente a pesar de que todas las luces estaban apagadas, y la única luz que había era la de la luna que se filtraba a través de las cortinas de mi ventana. El miedo se apoderó de mí, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos de manera descontrolada, y no podía evitar sollozar al ver a mi hermano en la pared como una sombra. Podía ver claramente su rostro de sufrimiento y desesperación, y con sus manos hacía un movimiento sobre la pared, como si intentara golpearla para poder salir. Comencé a escuchar su voz, primero unos pequeños gemidos que fueron creciendo lentamente, hasta convertirse en gritos desgarradores. Me gritaba que le dolía y que lo ayudara. Me quedé hecho bolita hasta que dejé de escucharlo, ya había amanecido. A partir de esa noche cada cierto tiempo volvían a aparecer las sombras haciendo lo mismo. Ver una pequeña sombra en el muro que comenzaba a crecer me hacía irme corriendo a la cama, cubrirme con las cobijas y llorar mientras me tapaba los oídos. Una noche volvió a aparecer, pero cuando me tapé esperando los gritos, no escuché nada. Después de un rato decidí asomar la cabeza, y vi que en el muro estaba la misma sombra del principio. Ayúdalos, no dejes que sufran, susurró la sombra. ¿A quién? ¿Quién va a sufrir? Pregunté desesperado y aún con lágrimas en los ojos.
Ya sabes quién es, y lo que debes hacer. Sí. 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 Seguí repitiéndolo hasta que amaneció. Era completamente necesario. Es lo que tuve que hacer, para salvarlos, los maté, pero los liberé del sufrimiento. En verdad lamento no haberlo hecho por mi hermano. La policía llegó a la casa cuando ya todos estaban muertos, y como es natural nadie me creyó después de contarles todo. No estoy en la cárcel, pero este lugar no es muy diferente, la gente no es muy amigable y estamos encerrados mucho tiempo, aunque eso no es lo que me preocupa. El problema es que ahora, según la sombra, debo salvar a Ana.